Bien, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, hermanos, es una continuación de la enseñanza de la semana pasada. ¿Sí recuerdas qué platicamos la semana pasada? Acerca de las pruebas. Explicamos bíblicamente qué significa una prueba y qué conlleva una prueba. Lo explicamos a través del libro de Santiago y a través del libro de Primera de Pedro. Tú haces una pequeña síntesis, una remembranza de lo que vimos la semana pasada para entrar en el tema de hoy. La semana pasada hablábamos que Santiago, el apóstol Santiago, medio hermano de Jesús, estaba hablando a las 12 tribus de Israel que estaban expatriadas y estaban dispersas. Eso es lo que estaba sucediendo históricamente. El pueblo elegido de Dios estaba sufriendo bastante, el pueblo de Dios se sentía desamparado. Bajo esas circunstancias, nosotros platicamos que el apóstol Santiago les empieza a dar consejos bíblicos a las 12 tribus que estaban dispersas. Dentro de ese consejo él les comenta que es necesario que ellos aprendan a tomar la postura correcta ante las pruebas. ¿Cuál era esa postura correcta? El apóstol Santiago les dijo: gócense cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce. Algo que nosotros aprendimos la semana pasada es que cada vez que estamos en pruebas, esas pruebas provienen de Dios y tienen un propósito bien definido. ¿Cuál es el propósito bien definido? Que nos produzcan en la fe algo distinto, algo nuevo, algo mejor de lo que tenemos en tiempo presente, ¿verdad? Bien. Hablamos también acerca de Santiago 1:5, que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Si nosotros seguimos el texto, está hablando de las pruebas y luego dice: si alguien no está comprendiendo qué está viviendo, por qué lo está viviendo o para qué lo está viviendo, dice la Biblia, no tienes por qué vivirlo de esa manera. Tú puedes acercarte a la presencia de Dios y pedir revelación y pedir sabiduría. Dice, y la palabra de Dios te asegura que Dios te lo va a entregar abundantemente y sin reproche. Solo te tienes que acercar y pedirle. Dentro de lo que también estuvimos viendo la semana pasada, hablábamos de que muchas personas, cuando están en medio de la prueba significa un examen para pasar a otro nivel o para darte cuenta en qué situación actual te encuentras. Hablamos que Dios pide que cuando estemos pasando por exámenes de fe, por pruebas, no seamos de doble ánimo, que tuviésemos cuidado de no ser como las ondas del mar. Dice que son arrastradas por el viento hacia cualquier lugar. Y añade el apóstol Santiago: no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Explicamos en esos versículos que Dios aquí no está hablando como de una manera amenazante, sino que Dios está diciendo: mira, si tú tienes pruebas, si no comprendes que son exámenes de fe para que me conozcas más y mejor y vayas a lo que yo tengo para ti, la palabra de Dios dice que es muy posible que tú te conviertas en alguien de doble ánimo. ¿Qué significa alguien de doble ánimo? Alguien que desiste a la decisión que ya tenía antes, al objetivo a lograr. Dios dice: alguien de doble ánimo no va a recibir nada, no porque yo lo condicione, sino porque es alguien que cuando las cosas se pongan difíciles va a soltar o va a desistir a raíz que tiene un doble ánimo. Meditemos un poco. ¿Qué acaso las cosas que valen la pena en la vida, que realmente valen la pena, hermanos, no nos cuestan? Y nos cuestan bastante.
Preguntémosle a los papás en esa área referente a los hijos. ¿A poco los hijos no valen la pena? Te están oyendo, papá. Amén, ¿verdad? Pero a pesar de que vengan de Dios y sea la voluntad de Dios y valen la pena, cuesta, ¿verdad? O sea, hay un precio a pagar. Y tú no puedes decir como padre un día, ¿sabes qué? Pues ya me cansé de despertarme en la madrugada a darle pecho a mi bebé porque llora. Tú no puedes ser doble ánimo en esa área, ¿o sí? ¿Qué sucede si tú eres doble ánimo en eso? Otra área, hay que llevarlos todos los días a la escuela, o el padre hay que proveer alimento en la casa. A pesar de que tú estés pasando por pruebas, por exámenes, por situaciones difíciles, iglesia, tú no puedes ser de doble ánimo en ciertas cosas. Tú como proveedor dejas de trabajar, dejas de proveer. ¿Qué sucede? No es casa propia, al rato no tienes dónde vivir. ¿A qué quiero llegar con estos ejemplos? Hay situaciones en la vida, hermanos, que no es una opción desistir. Donde el desistir o el cambiar no es una opción. Y ante esas situaciones es las que Dios nos prepara. Dios pone situaciones en nuestras vidas que nos afirmen la fe, que nos ayuden a ver dónde estamos parados y a la vez nos hacen ver que Dios está presente y puede ayudarnos. Eso es el examen de fe por un lado. También hablábamos de que cuando una persona está caminando de una manera incorrecta, de una manera que no agrada a Dios, eso lo vimos en 1 de Pedro capítulo 1, decía el apóstol Pedro, de ser necesario, algunos de vosotros tendráis que ser afligidos por un tiempo en diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro. Entonces ahí habla que la fe es la que es probada. Pero fíjate bien, aquí dice, de ser necesario, por un poco de tiempo tendráis que ser probados. ¿Cuándo Dios cree que es necesario probar al ser humano por un poco de tiempo? Con esto terminamos la semana pasada, para poderte perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Cuando Dios dice, esta persona está caminando incorrectamente, se va a hacer daño y no lo está viendo. Voy a permitir situaciones en su vida que le abran los ojos y le ayuden a reconocer que está caminando mal. Ese ayudar en la circunstancia que abre los ojos se le llama perfeccionamiento. Y ya que uno es perfeccionado en esas áreas que estaban extrañas ante lo que Dios quería, entonces sí, dice la palabra, Dios te afirma en lo que Él ya destinó totalmente. Dios te fortalece en ello y te establece en ello, que es algo que antes Él te prometió. Amén. Eso fue lo que vimos la semana pasada. El día de hoy le vamos a dar continuación ahí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 13 en delante. La semana pasada explicamos cómo Santiago les estaba revelando al pueblo de Dios que ellos estaban dispersos, pero que había una respuesta para sus vidas, que ellos estaban en necesidad, pero que Dios estaba sobre toda circunstancia adversa, y que para hacerles ver lo que ellos necesitaban cambiar, Dios permitía pruebas. Ahora, el día de hoy, vamos a ver por qué les estaban sucediendo tantas pruebas al pueblo y por qué el pueblo de Dios estaba en semejante preocupación, en semejante necesidad, en semejante tristeza. Dice 1 Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz
el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a leer ahorita hasta aquí, ahorita vamos a continuar leyendo ahí en Santiago. Fíjate bien, primeramente Santiago le explica a los judíos, al pueblo elegido de Dios, lo que ustedes están viendo como grande problema son solamente pruebas de Dios que tienen el propósito de abrirles los ojos para que se acerquen una vez más a Dios y sean restaurados. El pueblo de Dios no lo estaba entendiendo de esa manera. Ellos estaban sintiendo que Dios los había abandonado, que Dios los había desechado y que no tenían Dios en el mundo. Bajo esas circunstancias, el apóstol Santiago trata un tema algo delicado, pero sumamente importante. El apóstol Santiago les dice al pueblo elegido de Dios: mira, te voy a explicar el motivo por el cual estás en tan grande aflicción. Te voy a explicar el por qué desde todo el Antiguo Testamento eres bendecido por Dios, luego te va mal, luego te esclavizan, luego te conviertes otra vez a Dios y Dios te rescata, te empieza a bendecir, luego tú te apartas y te empieza a ir mal. ¿Qué quería darles a entender Santiago a estas personas, al pueblo de Dios, al hablarles de la concupiscencia que da a luz el pecado? El apóstol Santiago le quería explicar al pueblo, iglesia, que ellos nunca iban a salir de una situación tan adversa si continuaban pecando. Y en el versículo 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué crees tú que les quería decir ahí Santiago? No creas, pueblo elegido de Dios, destinado a ser bendito por Dios, que esta aflicción que vives proviene de Dios. Dice: el abrirte los ojos, la prueba proviene de Dios, pero la prueba no trae destrucción, trae despertar, trae entendimiento. Dice: pero esta destrucción y esta falta de casi todo que ustedes viven, le dice Santiago al pueblo, es a raíz del pecado. Dice: esto que viven no se los está mandando Dios. Dice: es la consecuencia de la manera en la que ustedes han estado viviendo. Mucha gente y muchas iglesias, hermanos, no te hablan de esto porque es un tema delicado y les da miedo que las ovejas se ofendan y se vayan. Pero déjame decirte que la Biblia enseña que debemos de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, imagínate, si nosotros no escudriñamos esto ahorita y no entendemos que para cortar lo que estamos viviendo negativo, hay que cortar con ciertas áreas de pecado para que los pactos de Dios se activen y la bendición venga. Si yo como pastor, iglesia, no te presento esto, ¿cuándo vas a salir del problema? ¿Te acuerdas qué le sucedía al pueblo de Israel? Cada rato tenían broncas, doblaban rodilla, Dios les respondía, los ayudaba, pero luego otra vez se alejaban y empezaban a hacer lo malo. Venían broncas otra vez, lo toleraban un tiempo, ya no podían, doblaban rodilla, le pedían ayuda a Dios y Dios les respondía. Muchos de nosotros, démonos cuenta, hermanos, o la gran mayoría de los seres humanos, vivimos en ese círculo nocivo. Estamos en un grave problema y nos entregamos a Dios. Y entendemos que Dios nos responde. ¿Y a poco al no entrar a su presencia con un grave problema, no le dices primeramente: Señor, perdóname por esto? Yo sé que he hecho mal esto, aquello. Ahí te estás poniendo a cuentas automáticamente por el pecado. ¿Y a poco no te ha sucedido que cuando le pides perdón, tú sientes su presencia y empieza a ayudarte inmediatamente? ¿Has vivido momentos así?
Que los puedas ubicar. Voltea a tu alrededor, nada más para que veas. Para que no creas que estas son palabras inventadas. Bueno, fíjate bien. Eso es exactamente lo que el apóstol Santiago le estaba explicando al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos de esta escritura el día de hoy. Que muchas veces Él trae pruebas a nosotros para que cambiemos de dirección, para que podamos llegar a un arrepentimiento y todo lo que Él es y tiene venga a nuestras vidas. De lo contrario, nos va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel. Un tiempo vamos a estar bien cerca de Dios, ya nos sentimos confiados y otra vez vamos a lo equivocado. Y entonces otra vez estamos fuera de los pactos de Dios, de lo que Dios ha establecido, nos empieza a ir mal, ya no sabemos qué hacer y nos acercamos otra vez a Dios. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. La situación, hermanos, es que ellos eran el pueblo elegido. O sea, ellos deberían de estar viviendo mejor que cualquier persona en el mundo. Pero estaban viviendo peor que la gran mayoría. Y entonces ahí viene la necesidad de Santiago de explicarles el motivo. Yo creo que Santiago ya había visto ese círculo vicioso y nocivo muchas veces. ¿Sabes qué? El pueblo elegido de Dios hace lo malo y se le cumple lo que dice la Biblia malo y cada vez van más para atrás. Yo creo que Santiago dijo, ya es hora de que alguien les diga qué hacer y cómo hacerlo, si les hable con tal sinceridad y verdad, que ellos tengan una real oportunidad de salir adelante. Yo sé que en este momento todos estamos de acuerdo que el pecado es contrario a lo que Dios quiere, pero que muchos de nosotros podríamos decirnos en nuestro interior, sí, hermano, lo sabemos y lo entendemos y no lo queremos en nuestra vida, pero ¿cómo le hacemos para quitarlo? Aquí viene escrito, fíjate bien, eso quería llegar. Santiago no solo les dice qué les pasa y por qué les pasa, también les explica cómo salir de eso. Primeramente dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí Santiago está hablando el origen de todo tipo de tentación. Cada persona tiene distintos tipos de tentación. Aquí dice cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Se refiere a los deseos pecaminosos que brotan del alma humana para disfrutar cualquier asunto de la carne. Es la naturaleza caída del hombre que tiende a la propensión fuerte de desear cualquier cosa que deje satisfecha la carne. Todo lo que a Dios no le agrada. Entonces fíjate bien, la palabra de Dios dice que cada ser humano tiene concupiscencia y que es distinta en cada quien. ¿Qué significa la concupiscencia? Son todas aquellas cosas que no agradan a Dios, pero que sí le agradan a tu carne. Que cuando tú estás cerca de Dios andas en espíritu y no te atraen y no te seducen y te envuelven, pero que cuando no estás cerca de Dios y empieza a levantarse tu carne, por naturaleza humana empiezan a brotar en ti. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, fíjate bien, esto es bien importante. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, la concupiscencia te atrae y te seduce. ¿Sabes qué significa la palabra atracción? Poner trampas que son deleitosas para quien deseas atrapar. Por ejemplo, para atrapar ciertos tipos de animales, por ejemplo, son carnívoros, les ponen carne en una trampa y les hacen caminito y ahí va el animal. Ese es el significado original. Dice, lo están atrayendo. Y cuando dice la Biblia seducir, es cuando esa persona ya está totalmente envuelta. Ahorita te lo voy a poner con un ejemplo de la vida diaria, o varios ejemplos.
Dice la Biblia, cuando hay concupiscencias, cuando un hijo o hija de Dios está caminando en la carne por causa de no estar cerca de Dios, dice la Biblia que esa persona está totalmente propensa a ser atraída y seducida por cualquier tipo de situaciones que le van a alejar de Dios y de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. Después dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué entiendes tú por concebir? Cuando un elemento se une con otro. En este caso está hablando de que cuando una concupiscencia, algún deseo de la carne, se une ya con tu mente y con tu propio deseo. Aquí la palabra de Dios nos está hablando que el caer en pecado es un proceso, hermanos. Hay señales. Uno se da cuenta según su propia concupiscencia cuando el enemigo te empieza a poner trampas. Eso es atraerte, el significado original. Uno se da cuenta cuando ya lo están seduciendo en su propia concupiscencia. Dicho de otra manera, hay un proceso. Entonces lo que el apóstol está diciendo al pueblo de Dios es que aprendan a darse cuenta que si ellos no rompen a tiempo con esos procesos, van a concebir. ¿Qué van a concebir? Pecado. Van a actuar con pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado trae muerte. Entonces ahí viene la bronca, hermanos, porque ellos no entendían el proceso de ir decayendo, no veían las señales, se dejaban llevar en su propia concupiscencia, y a raíz de eso venía la consecuencia. La bronca era que el pueblo de Dios se estaba quejando en contra de Dios. Decía, ¿por qué permites que nos suceda esto? ¿Cuántos de nosotros en tiempo presente no nos quejamos ante Dios por cosas que nosotros hemos atraído a nuestra vida? Señor, ¿por qué vivo en esta miseria? Señor, ¿por qué no me dan un ascenso? Señor, ¿por qué mi familia está así? Y en estos casos Dios no tiene nada que ver. Al contrario, vimos la semana pasada que Él trae pruebas para que abras tus ojos y tengas la oportunidad de cambiar de dirección. ¿Cuántas veces tú te has dado cuenta, iglesia, que viene una propia concupiscencia a tu vida? ¿Y cuántas veces te has dado cuenta que es porque el enemigo te quiere apartar de lo que Dios está haciendo contigo? Sinceramente, esto es algo del diario. Por eso Santiago hablaba de esto y por eso lo estamos explicando. ¿A poco en esos momentos no te das cuenta cómo aplica la palabra de que te atraen y te seducen? Yo hasta he escuchado personas que dicen, ay pastor, ya me están moviendo. Chin, ya no puedo dejar de pensar en eso. Estoy seguro que ya me voy a caer. Él mismo te está explicando este proceso, pero cediendo al proceso. Entonces aquí Santiago le dice al pueblo de Dios, es necesario que comprendas que si quieres todas las bendiciones que vienen en la palabra de Dios, camines como Dios te pide. Que no hagas lo incorrecto esperando lo correcto, porque no te va a llegar. Ellos eran benditos por elección divina, pero imagínate, fueron esclavos, estuvieron exiliados, los exterminaron bastantes veces. ¿Cuántas veces tú te has sentido, iglesia, que ya no puedes, que la mano de Dios no está cerca, que es bronca tras bronca, tras bronca, tras bronca? Tú tienes que analizar el día de hoy si uno de los motivos es lo que estamos explicando. Si sí, hasta que tú no cortes con eso, vas a empezar a vivir lo contrario. Ahora, hay maneras de hacerlo y Santiago lo sigue explicando. Vayamos al versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué? Salvar vuestras almas. Fíjate bien, esto es tremendo. Primeramente, Santiago le tenía que explicar al pueblo elegido de Dios por qué en lugar de estar bendiciendo, en lugar de estar recibiendo grandes bendiciones, estaban recibiendo grande oprobio. Les dice, porque hay tentaciones y ustedes están sucumbiendo, porque se están dejando atraer y seducir por ello. Pero les da la contraparte, dice, mira, si tú llegas a decir en algún momento, es que así soy, ¿cómo le hago? No puedo cambiar, verdad de Dios, que yo no quiero esto. Dice el versículo 18, Dios en su voluntad te hace nacer por la palabra de verdad. Fíjate bien, esto es tremendo y es sumamente importante para cualquier hijo o hija de Dios que anhele soltar cosas que le hacen daño y anhele abrazar lo que Dios tiene para su vida. Dice aquí la palabra, la misma Biblia te hace nacer a través de la verdad. La Biblia es el manual de los humanos, hermanos. Ahí viene qué hacer, qué no hacer, por qué hacerlo, por qué no hacerlo. A lo que quiero llegar es que si tú acostumbras tener un tiempo de devoción, leer la Biblia, tú te vas a encontrar con pasajes, esto lo vimos hace 3 semanas, un mes, que son vivos y son eficaces y que te van a hacer renacer a circunstancias que alguna vez soñaste, anhelaste y que por alguna razón se truncaron. Dios dice, con la palabra de verdad tú vuelves a nacer. ¿Cuántas personas no he escuchado que dicen, es que ya no puedo? Y quizás ya ni quiero, pastor. He intentado tantas veces y ya no puedo. Esas personas necesitan nacer una vez más. ¿Nacer a qué? A una fe de que Dios está con ellos, los ama y está listo para ayudarlos. El pueblo de Israel necesitaba otra vez volver a esa fe. Yo creo que ellos necesitaban recordar cómo Dios los sacó de Egipto, del pueblo más, la nación más poderosa de aquel tiempo. Yo creo que ellos necesitaban recordar que Dios tenía poder para abrir el mar rojo. Ellos ya se les había olvidado, hermanos. Ellos ya estaban viviendo de una manera muy pobre, interna y externamente. Ellos ya se habían dejado llevar a ver qué pasaba. Ya ni modo, así me tocó. No sabes cuántas veces yo he escuchado a personas decir, hermano, yo no venía para acá, pero la vida me llevó hacia acá, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Aquí hay una solución. Santiago dice, a través de la palabra de Dios, tú puedes volver a nacer a lo que alguna vez murió en ti a lo que alguna vez murió en ti. Yo me acuerdo personas que me han dicho, hermano, yo tenía fe en esto, pero viví aquello y esa fe murió. ¿Sabes qué? Sí te creo, pero lo que no te diste cuenta es que no solo murió esa fe de ese sueño, también murieron ciertas características en ti que te hacían ir a más, que te impulsaban a no ver obstáculos, sino cosas, oportunidades. El pueblo de Dios había visto la mano de Dios muchas veces, pero aún así ellos necesitaban recordar quién era Dios con ellos. ¿Cuántas veces tú has visto, es más, los que hayan visto en su vida más de 10 milagros de Dios, la mano de Dios sobre su vida, levanta tu mano y voltea a tu alrededor? Fíjate bien. Tú estás igual, nosotros estamos igual que el pueblo de Israel. Hemos visto la mano de Dios, pero a lo mejor en este momento o en ciertos momentos estamos viviendo como el pueblo de Israel. Estamos en una escasez tanto interna como externa. Estamos en una fuerte necesidad. Dios dice, lo que tú debes de hacer es permitir que la palabra te ayude a renacer. Versículo 19. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí cabe preguntarnos, ¿por qué crees tú que Santiago les estaba hablando de la ira del hombre, de que se callaran y escucharan un poquito más y que evitaran la ira? ¿Por qué crees tú que Santiago, cuando les estaba explicando algo tan importante, se metió a ese tema? Fíjate bien, porque el pueblo de Israel, hermanos, estaba disperso en el mundo. El pueblo de Israel ya había adoptado las posturas y las costumbres del mundo, mas la amargura que tenían por causa de estar dispersos, el resultado es que ellos eran iracundos a causa de la desesperación por lo que vivían. ¿Sí lo alcanzas a ver aquí? ¿Cuántas veces te ha pasado que estás desesperado, que ya no sabes qué hacer, cómo hacerle, y empiezas a hablar y empiezas a soltarte en ira? Es que yo hago lo que puedo, es que ya no puedo, es que... Dios dice, eso no va a traer un fruto. Y aún Dios dice, yo entiendo por qué estás actuando y hablando así, porque ya te desesperaste, porque crees que no va a haber cambio. Pero eso es únicamente, dice Santiago en la palabra de Dios, porque no has permitido que renazca lo que tú eres en esencia a través de su palabra. Y eso lo explicamos hace 3-4 semanas cuando hablamos del devocional de cómo leer la Biblia. Hay veces que personas dicen, es que yo ya no voy a amar porque abro mi corazón y me lastiman. Y se cierran y mueren a eso. Entonces la palabra de Dios, cuando la están leyendo, de repente llegan al momento donde habla del amor, que está lleno de esos momentos, y la misma palabra del Espíritu Santo les empieza a hablar y los hace nacer una vez más a darse la oportunidad de amar correctamente. ¿Sí se comprende lo que te estoy platicando? Es igual en cualquier área. O personas que dicen, yo jamás voy a perdonar, esto que me hicieron no tiene perdón, y están viviendo la amargura, y están hablando y sintiendo y están envueltos en eso. Fíjate bien, el apóstol Santiago les decía al pueblo de Israel, si tú tienes ese tipo de posturas, difícilmente vas a salir adelante de esto. No te quejes de lo que estás viviendo, haz algo al respecto. Dicho de otra manera. Que eso me lo habías dicho así desde el inicio, ¿ah? Eso es lo que le está diciendo el apóstol Santiago al pueblo de Dios. Ya deja de enojarte, ya deja de quejarte, ya deja de echarle la culpa a Dios. Dios te ama, Dios está contigo y te quiere ayudar. Solo comienza a caminar con Él. Permite que su presencia te impregne y vuelva a hacer nacer lo que vale la pena en ti. Eso era lo que Santiago le estaba explicando al pueblo, sintetizándolo. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Fíjate bien, aquí Santiago les está diciendo, Dios te va a implantar una palabra, y esa palabra tiene el poder de salvar tu alma. Y hace un momento explicamos que esa palabra tiene poder para hacerte nacer a lo que vale la pena, a la mejor versión de ti, a lo que Dios tiene para tu vida realmente. Aquí vemos un tip más de Santiago, donde él dice, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia y recibe con mansedumbre la palabra implantada. Fíjate bien, desecha y recibe. Desecha y recibe. ¿Qué le estaba diciendo Santiago al pueblo elegido de Dios? Tienes una mano en el mundo y tienes una mano en las cosas de Dios. Dice, por eso cada rato te tienen que rescatar el alma. Dice, pero también a veces no se logra y mueres a diseños que Dios tiene para ti. Créeme, hay personas que Dios diseñó que transmitan tanto amor que el enemigo les mata eso. Son personas que te abrazan y te dicen, ¿cómo estás? Y empiezas a llorar. Ay, no sé, y te sueltas. Hay personas que tienen el diseño de escuchar a otros y tener palabras de sabiduría.
Hay personas que tienen el diseño de abrazar con paternidad. Entonces esos son diseños que Dios entregó a la gente, que el enemigo busca matar en ti. ¿Para qué? Para que no seas lo que Dios destinó que tú seas. ¿Y cómo destruye esto? A través de las circunstancias adversas. Jesús dijo, en el mundo hay aflicción, sí, pero confía, yo he vencido al mundo. Hay respuesta para lo que vives, iglesia. La respuesta es Cristo Jesús, caminar en Él. Dice la Biblia, si tú empiezas a desechar, aquí dice inmundicia y abundancia de malicia. ¿Sabes qué es la inmundicia? En el original griego, la basura, se define como basura. ¿Qué le está diciendo el apóstol? Es necesario que deseches la basura, que deseches el no puedo, ya no quiero, nadie me ama. Desecha la basura y llénate de la palabra de Dios. Renace, vuelve a nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Te voy a dar un ejemplo. Aquel que ha intentado varias veces un sueño y no lo ha logrado y está padeciendo él y su familia. Claro que al intentar varias veces viene basura, viene inmundicia a tu mente, a tu corazón, que te dice, no puedes, no sabes, no sirves. Al grado que cuando viene otra vez un tiempo de cambio, tú ya no te atreves o ya no lo haces con el ímpetu y la fe necesaria. De eso les está hablando Santiago a los israelitas, pero enfocado a volver a Dios. Les decía, vuelva a agarrar fuerza, pueblo de Dios. Vuelva a agarrar fe. Desecha la basura. Desecha lo que te está estorbando. Y recibe la palabra que se te está implantando. Y vuelva a creer y vuelva a tener fe. Pero con un fundamento, no con una plática motivacional. El pueblo de Dios ya había visto las señales de Dios a su favor. Por eso hoy, hace rato te pregunté, ¿cuántos de ustedes más de 10 veces han visto la mano de Dios en su vida? El día de hoy, hermanos, Dios no solo espera que abramos nuestros ojos y nuestro entendimiento, sino que Dios espera que tomemos decisiones que nos lleven al cumplimiento. Decisiones que nos lleven a aumentar la fe, a aumentar todo lo que Dios ha decidido para nosotros. Recibe la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. ¿Qué hay en el alma? Pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Dios dice, yo tengo la solución para salvar, rescatarte de la manera en que estás pensando y de la manera en que estás sintiendo. Amén. Dios dice, la palabra tiene poder para rescatarte de eso. Nomás recibe la palabra y desecha lo que no sirve y sigue caminando. ¿Por qué? Porque eres hijo, eres hija y hay herencia de parte de Dios para tu vida. Aquí nosotros podemos ver primero que Dios les dice ánimo en el capítulo 1 por las pruebas al inicio. Segundo, acabamos de ver que les explica el motivo por el cual están viviendo eso. Y tercero, acabamos de ver la solución a través de la palabra de Dios. Sí alcanza a ver esos 3 pasos, ¿verdad? Ok. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Fíjate bien, aquí en Santiago llega algo bien clave. Dice, ya te expliqué qué vives, por qué lo vives y cómo salir de ello. Dice, ahora es necesario que tú no solamente escuches la solución, sino que apliques lo que estás escuchando y aprendiendo. Amén. ¿Cuántas veces, iglesia, te ha pasado que vienes a la congregación y lo que escuchas el domingo es lo que tú necesitabas escuchar? Si más de 5 veces, levanta tu mano. Voltea a tu alrededor. No bajes tu mano, por favor. Fíjate bien. Ahí tú estás reconociendo que la palabra de Dios tiene poder, que está siendo guiada por el Espíritu Santo para traer vida y respuesta a ti. Amén. Ahora, no es a levantar la mano, ¿Cuántas veces a ti te ha pasado que sales de la congregación y te preguntan a las horas, oye, ¿de qué hablaron?
Híjole, no me acuerdo, pero estaba padrísimo. Y no ha pasado ni 2 días. Fíjate bien, yo sé, se escucha chistoso, pero fíjate lo que conlleva. Tú tenías necesidades, Dios te las respondió el domingo y luego a ti se te olvida y no lo aplicas. ¿Qué va a suceder? Vas a seguir viviendo lo mismo. ¿Sí estamos aquí? Son temas importantes, No es decir, ay, el pastor hoy nos agarró. Te estoy platicando verdades que te pueden sacar adelante. Entonces fíjate bien, aquí es necesario, dice Santiago, que no solo escuches la palabra, que no solo digas amén, ay qué padre estuvo hoy, sino que abraces esa palabra si te fue de utilidad y la empieces a caminar, empieces a enfocarte en ello. ¿Cómo abrazaríamos la palabra de hoy y nos enfocaríamos en la palabra de hoy? Diciéndonos, voy a estar atento a quitar la basura de mi mente. Ya no voy a dejar que fluya así nada más. Voy a empezar a quitar eso, voy a estar atento en mi devocional y voy a estar atento cuando la concupiscencia me empieza a atraer y seducir. Porque ¿sabes qué? Jesús dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Ahí está la respuesta. Cuando tú empiezas a ver que la concupiscencia ya te está poniendo trampas, te está trayendo, ya te quiere envolver, te quiere seducir, ya quiere concebir con tu mente y ya que concibe, dice, lo fluyes y trae la muerte en áreas que Dios no quiere que mueran. Fíjate bien, ahí dice la palabra de Dios. Perdón. ¿Sabes qué? Te voy a plantear lo mismo de otra manera. ¿Cuántas veces tú has llegado al lugar secreto con cargas, con desilusiones, con heridas? Te has presentado ante Dios y has sentido que Él te toca y que sales distinto. Ok. Imagínate, te estoy hablando de eso mismo, pero como un permanente. No creas que no vas a poder. Sí puedes, solamente es necesario, iglesia, que tú comprendas que tienes que aplicar lo que estás escuchando. Dice, si no te vas a engañar a ti mismo. ¿Cuántas veces nos hemos engañado a nosotros mismos? ¿Sabes que yo he alcanzado a ver cosas que Dios me pide, digamos, en este tiempo, que me pidió hace meses y que me pidió hace 2 años? Y de repente, cuando lo aplico y veo la bendición, digo, ¡ay, qué padre, amén! Y Dios me dice, desde hace 2 años podrías haber estado viviendo así. Dice, nada más que yo te lo decía, tú decías, sí, sí. Dice, y se te olvidaba. Dice, o te engañabas a ti mismo, no lo aplicabas. Y luego tenías broncas y decías, Padre, ¿por qué me pasó esto? Y yo te traía a la memoria que era a raíz de esa misma situación y decías, chin, otra vez, ahora sí que no. Dice, y otra vez se te olvidaba y te volvía a pasar y pasaba un tiempo y otra vez. ¿Sí te has dado cuenta de momentos así o de épocas así en tu vida? Eso era lo que vivía el pueblo de Israel y exactamente era lo que quería quitar Santiago de ellos. Por eso les decía, mira, hay pruebas, es por motivo del pecado, de las tentaciones que Dios te está queriendo ayudar, te está queriendo abrir los ojos, pero la solución es que permitas que la palabra te haga renacer. Que permitas que la palabra salve tu alma. Por ejemplo, ¿cómo permitir que la palabra te haga renacer y salve tu alma? Si ahorita tú crees lo que estás escuchando y tomaste lo que te sirvió y te habló Dios y lo abrazas y no lo olvidas y lo estás caminando, tú estás creyendo y eso va a rescatar tu alma. 3, 4 días y te aseguro que tú mismo te vas a decir, me siento tan distinto para bien. O es más, ¿no te has dado cuenta cuando dejas tu tiempo devocional y luego te acercas otra vez a la presencia el 3er, 4 día, como tú mismo te dices, ¿por qué dejé esto si está bien padre? ¿Sí te ha pasado eso antes? Eso era lo que le estaba pasando aquí al pueblo de Israel. Se acercaban a Dios, se gozaban, se llenaban, Dios los bendecía, pero como humanos tenían concupiscencias y como no conocían el proceso degradativo, llegaban hasta el producto final del pecado y la muerte y venían las consecuencias.
Entonces Santiago dijo, ¿sabes qué? Ya basta el Antiguo Testamento para eso. Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Santiago dijo, vamos a cortar ya con ese ciclo que ha vivido el pueblo de Dios. Vamos a explicarles cómo vivirlo distinto. Y eso es en la temática que estamos ahorita. Versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Fíjate bien, aquí nos está dando un ejemplo la misma Biblia, no hay que sacar un ejemplo de fuera de la Biblia. Santiago dice, el que escucha, se goza, entiende que Dios le habló, pero no aplica lo que Dios le dio para salir adelante. Dice, es como una persona que se acerca a un espejo. Dice, esa persona se acerca al espejo y considera, o sea, toma en cuenta detalles de su rostro. Dice, pero luego se va y se olvida de cómo era. ¿A qué se refiere esto? Fíjate bien, la Biblia, hermanos, es como un espejo para nosotros. La Biblia es como un espejo para nosotros. Ahorita que yo te estoy hablando de la Biblia, forzosamente, si el Espíritu de Dios está presente, que lo está, tú te estás espejeando con lo que yo te estoy platicando. Y yo me doy cuenta porque sonríes y ay, o te agarras. La palabra de Dios te está espejeando. Pero aquí dice, ten cuidado que no solamente te espeje ahorita y te des cuenta de tu situación actual y luego vayas y te olvides. Dice, no, aprovecha cómo te espejea y te considera la Biblia y sal de ese lugar decidido a hacer el cambio. Dice, entonces, versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿este qué? Será bienaventurado en lo que hace. Y aquí termina la explicación Santiago. Les habla desde la situación presente y la problemática que viven, tan desesperanzadora, porque tienen mucho tiempo viviéndolo, pero les explica todo el proceso necesario para terminar sintiéndose bienaventurados. Bienaventurado en el original griego significa 7 veces felices o 7 veces feliz. Entonces fíjate bien qué le está diciendo Santiago al pueblo elegido de Dios. Sí estás en problemas, sí estás viviendo consecuencias, sí se ve desesperanzador el asunto, sí te creo que tienes, en el caso de ellos, 2000 años viviéndolo, quizás en nuestro caso es medio año, 1 año, 3 años, sí es cierto, dice, pero hay solución para ello. Y si tú caminas en esta solución siendo hacedor de la obra y no oidor olvidadizo, dice Santiago, el producto final de esto, de tu fe siendo formada, es una bienaventuranza. Es algo donde tú terminarás diciendo, bendito Dios, gracias porque yo jamás pensé llegar a este punto y tú me has traído hasta aquí. ¿Te ha sucedido eso caminando con Dios? ¿Sabes que eso puede ser en cualquier área de tu vida, de tiempo en tiempo, según lo que Él ha destinado? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos, vivía cosas únicas. Iban por el desierto y Dios les daba de comer cada día, a pesar de que estaban viviendo en pecado. Dios decía, esto es lo mínimo, imagínate. ¿Qué hay si tú sueltas esto? Si esto es lo mínimo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en aflicciones, en problemas, sin trabajo y no nos falta? Es Dios mostrando la fidelidad. Pero déjame decirte, eso no es lo que Él tiene para ti. Te está mostrando fidelidad y misericordia, pero lo que Él tiene para cada uno es distinto. Y eso se obtiene caminando con Dios. Te lo voy a poner en el plano familiar.
Quizás padre, madre, esposo, esposa, no están caminando debidamente, están caminando en concupiscencias. A raíz de eso, todas las broncas que tú ves en tu casa es a raíz de eso, según lo que dice la Biblia, ¿ok? De repente vienen palabras de Dios que te dice el Señor: acércate a mí, yo haré. O lees en la Biblia: yo los transformaré y los renovaré en un abrir y cerrar de ojos. Ay, jole, ¿será? Tú crees eso, lo abrazas, empiezas a caminar distinto y tú empiezas a ver un cambio en tu casa. Naces o renaces a situaciones óptimas y de bendición que por circunstancias adversas habían muerto, como el amor quizás, el respeto, la convivencia. Ahí te lo estoy hablando lo mismo, pero en un proyecto menor. Aquí te lo estuve platicando históricamente el pueblo de Dios y toda la historia de Israel. Te lo estuve poniendo en el tiempo presente con tu vida personal, para que como con un espejo tú pudieras reconocer tu condición. ¿Qué es lo que sigue? Fíjate bien, dice el versículo 25. Que mires atentamente en la palabra de Dios, la perfecta ley. Pero que mires atentamente, no como un espejo que luego se te olvida. 1, 2, dice que perseveres en ello. Conlleva que no lo has olvidado, estás atento y estás dando fruto en esa área. 3, a través de no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y el cuarto punto es el producto final. Dice: serás bienaventurado en lo que hagas. Serás bienaventurado en lo que hagas. Te voy a platicar una historia del siglo XX referente a esto mismo. Un día se me acerca una persona y me dice: Rubén, Dios me dijo que voy a ser pastor. Tengo tantos años, ya estudié en una escuela bíblica, he hecho esto, aquello, pero no me ha llegado el tiempo. Levanto algo y no se me da, levanto otra cosa, llega gente y no se me da. Dice: ¿podrías orar a ver qué te dice el Señor? Le dije: pues sí, claro. Al estar orando, Dios me decía: pregúntale si está caminando conmigo. Yo decía: pues estudió teología, ha levantado obras, pues sí está caminando. Y Dios me decía: pregúntale si está caminando conmigo. Pues ya el otro día nos vimos y le digo: oye, brother, ¿estás caminando con Dios? Me dice: eso busco, amén, amén. Y Dios me dice: no, vuélvela a preguntar. Dije: ya se me rayó el disco, ¿eh? Oye, ¿sí estás caminando con Dios? Me dice: claro que sí, sí, amén. Y oigo que el Espíritu me dice: vuélvela a preguntar. Le dije: Padre, me voy a ver bien chamaco con esto. Dice: se supone que hay revelación, hombre. Me dice: vuélvela a preguntar. Digo: brother, ¿en serio estás caminando con Dios? Y empieza a llorar y llorar y se quebranta. Dice: no, la verdad no estoy en pecado así, Dios me dice: ¿ya ves? Me dice: ahora sí podemos trabajar con Él y ahora sí le van a salir las cosas. Te estoy hablando un mismo principio de lo que te prediqué hoy en la vida actual. Él estaba excusando cosas. Yo con esto no te estoy diciendo: ¿sabes qué? Si no estás en 100% santidad, vas a sufrir y no va a haber cosas buenas en la vida. No, yo te estoy hablando de ir caminando con Dios. Te estoy hablando de permitir que Él vaya haciendo la obra en tu vida. ¿Sabes cuál es uno de los significados de pecado aparte de errar el blanco? Algo que se ve sumamente bueno y que va a satisfacer, pero termina haciéndote mucho daño. Ese es uno de los significados. Algo que se ve sumamente bueno y que te va a satisfacer, pero termina haciéndote mucho daño. Entonces, si lo vemos desde ese punto, lo que Dios nos está diciendo el día de hoy, hermanos, es lo siguiente: no te quedes estancado en algún momento de tu vida. No te quedes estancada en alguna situación de tu vida si tú te das cuenta que eso es lo que te ha llevado a esta situación. Si eso te hace recordar que antes de ello tú vivías feliz, lleno, llena y bendita, Dios dice: vuelve a creer, vuelve a nacer en la fe.
Toma fuerzas a través de velar y orar en oración. Y cuando venga la concupiscencia a ponerte trampas, evítalas y date cuenta y recházalas a través de ponerte a orar y fortalecerte. Y Dios dice, yo te voy a estar entregando palabras que te van a transformar y te van a llevar a la bienaventuranza que está escrito que debes de vivir. Amén. Te repito, estos temas no son muy comunes o no los hablo muy comúnmente. Cada medio año, cada 3 meses. Pero también te voy a confesar algo, si yo te hablo solamente lo que Dios tiene para ti, para nosotros, y no te hablo la manera de obtenerlo, solo vas a escuchar cosas que no se te van a cumplir. Conozco tantos cristianos de más de 10 años tan frustrados por eso. ¿Por qué? Porque no se confrontan con este tipo de temáticas y solo están esperando que llegue el cumplimiento. Y dice la Biblia, el hombre de doble ánimo no piense que obtendrá esas cosas de Dios. Y no porque Dios lo condicione y lo deseche, sino porque la misma persona, cuando ya va con Dios en un camino y estableciendo algo, cambia de rumbo y desiste a lo que Dios quiere hacer. Eso también es importante que lo aprendamos a ver. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que ahí vas y que Dios te está abriendo puertas y que ahí va y que ahí va? Cambias de ánimo, te agarras otra dirección y se cae todo. ¿Te ha pasado? Eso es lo que Santiago le decía al pueblo de Dios. Ya no quiere Dios que vivan esto. Dios ya quiere demostrarles quién es Él en totalidad. Dios ya quiere traer cumplimiento de cosas que ha prometido a tu vida, iglesia. Pero dice, hay piedritas en el zapato que no te dejan caminar. No lo toleres, dice el Señor. Quítate el zapato y desecha la basura. Vuélvete a poner el zapato y llegaremos mucho más lejos de lo que has llegado antes. Oh, mira, nomás porque no tengo tiempo, si no ponemos aquí 2 personas, uno que camine con piedra y uno sin piedra en el zapato. Vamos a ver quién llega más lejos. Vamos a ver quién se cansa y quién no. Caminar con Dios es lo natural nuestro, hermanos. Fuimos hechos a imagen y semejanza. Nada más que a veces toleramos piedritas en el zapato. Esa es la conclusión de todo lo que te traté de explicar bíblicamente. No toleres lo que no vale la pena. Tú sabes que eso te está hundiendo y te está haciendo daño a ti y a los que te rodean. Yo sé que a lo mejor dices, ¿qué quiero? No puedo. Ya te explicamos hoy cómo. Velad y orad. No te permitas que te atraiga y te seduzca la concupiscencia. Deja que muera eso en ti y que resucite lo que Dios quiere. Así como murieron sueños, anhelos, fe y metas, así también el mismo diseño puede morir las cosas malas en ti. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Y te voy a añadir algo proféticamente. Y una profecía solo se mide en base al cumplimiento. Dios me pide que les diga y me dice, diles que es profético porque va a tener cumplimiento. Diles que al salir de aquí, yo les voy a mostrar qué harás cambiar. Y diles que los voy a llenar de mi Santo Espíritu y se van a sentir distintos para que crean que sí pueden. Dice, pero de ellos dependerá perseverar, no olvidando, meditando y obteniendo la bienaventuranza. ¿Sabes que por esto que te estoy platicando yo obtuve este tercer local? Dios me decía, ¿quieres algo así? Le digo, sí. Me dice, paga el precio. Le digo, ¿cuál precio? Le digo, ya me dijeron cuánto vale. Me dice, no, paga el precio interno. Le dice, ¿a qué te refieres? Me dice, cambia esto, cambia aquello y yo te entrego esto. Si no, no me conviene. ¿En serio, Señor? Dame la mano y mañana empiezo. O sea, porque es para mañana, si no empezaría hoy. Y aquí estamos. 9 meses, mira, perseverando. Broncas y broncas y broncas y broncas. Y no lográndolo. Pero yo escuchaba que Dios me decía, tú has caminado correctamente. Tienes los elementos necesarios. No te preocupes. No temas. Que no te pueda dar un localito, un pedazo de tierra, si toda la tierra es mía, me decía. Y yo me reía, pero nervioso.
Me decía que no puedas levantar una construcción destinada para la iglesia. Dice, Rubén, claro que sí. Me dice, pero necesito ciertas características en ti. ¿Y sabes qué? Fue todo el año pasado. Mucha gente me dice, ya casi no te vemos, porque estaba escondido en la presencia. Más de 6, 7 horas todos los días. Por un año metido. Ahorita yo te puedo decir el fruto de ello. ¿Sabes cuál fue el fruto? Una madurez de fe. Un entendimiento mayor y mejor de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para mí, para la iglesia. Ahorita yo te puedo decir, tenía la oportunidad de hacer esto mismo hace 3 años, pero lo olvidé. No le presté atención al consejo que Dios me daba y al fruto que iba a obtener a través de ello. Te doy este testimonio que no es agradable para mí, con el único motivo de que te pueda alumbrar un poquito más a qué se refiere esta enseñanza de hoy. Ya no pierdas el tiempo, porque no solo es perder el tiempo, también es ser herido y sufrir en ese tiempo. Dice la Biblia en Proverbios, no le des tus años al cruel. No le des tus años al cruel, eso viene en Proverbios 6. Y habla de que cuando una persona está pecando, dice que su trabajo queda en casa ajena, dice que al final gime porque se queda sin nada, y que todos esos años de andar en pecado es como si se los hubiera entregado a un torturador, a un cruel. Cuando tú caminas con Dios, Dios te toca y te llena de gozo, de felicidad y de bendición. Cuando no caminas con Dios, dice la Biblia, le das tus años al cruel, a un torturador de tu alma. Chin, ¿qué va a pasar aquí? Chin, aquello. Ay, ahora esto otro. Ay, Dios mío. Y hay una tortura interna. Última conclusión. Dios está diciendo, dame lo que te estorbe y te hace daño para darte lo que vale la pena y te van a bendecir grandemente. Dios dice, estoy listo hoy ya. Y hay una profecía de por medio en esto. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Espero y pido a Dios que el día de hoy te haya sido edificante. Que no vayas a salir como, ay, el Rubén ya se cayó en la ley. Pido a Dios que esto haya alumbrado los ojos de tu entendimiento y que sea una guía de la palabra de Dios para lo que Dios ha destinado para ti. Para que salgas de esos baches que quizás tienes tiempo ahí. Ese fue el objetivo y el propósito de hablarte esto. Amén. Cierra tus ojos, por favor, para que no te distraigas. Vamos a pedir al Señor sabiendo que el que pide recibe. Bendito Padre, Señor, tú has expresado en tu palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por tu divino poder. Señor, tú has expresado en tu palabra que todo aquel que pide recibe y que recibimos abundantemente y sin reproche. Padre, tú profetizaste hoy que tendríamos amor, fe y poder de parte tuya. Ruego ese amor, fe y poder se pueda sentir en cada miembro de Aliento de Vida para que sepan que estás listo para ayudarlos a ser transformados. Señor, pido y ellos perseveren en lo que están aprendiendo. Dale la fe para perseverar, Señor. No permitas y sean oidores olvidadizos, Padre, sino que puedan comprobar que tu palabra es verdadera y que tiene total cumplimiento. Señor, bendícenos conforme tú has destinado, conforme tú has escrito. Rogamos, Señor, y este mensaje no se vuelva en desilusión para nadie entre la semana por causa de haber caído, sino que este mensaje sea un mensaje esperanzador, sea un mensaje vivificante, un mensaje de consejo, recordando, Señor, que si cometemos errores, tenemos abogados delante del Padre, a Cristo Jesús. Eso significa, iglesia, mantén tus ojos cerrados, no te distraigas, que tú ya tienes un objetivo a lograr, cambiar lo que te ha estado destruyendo a ti y a tu familia, pero que si en el ínter tú cometes errores, tú te puedes acercar a Dios y pedirle perdón, y Él te perdona y hacer frutos de arrepentimiento. Dicho de otra manera, seguir caminando en el propósito. Que no te vaya a engañar el enemigo si cometes un error y te dice, ya echaste a perder todo, ya no se te va a cumplir nada.
Eso solo sucede cuando tú tomas otro camino. Una cosa es deliberadamente tomar decisiones a una dirección mala, y otra muy distinta, caer por debilidad mientras te estás fortaleciendo y amando a Dios y decidido a caminar. Padre, te damos gracias porque tú nos estás llenando, Señor. Mientras entonamos esta adoración, te voy a pedir que tú estés bien atento, bien atenta a la presencia del Señor, porque Él está anunciando que va a empezar a llenar tu ser desde ahorita. Él te está dando las herramientas necesarias.